En esta última parte vamos a hablar un poco de la ecología de las bacterias fitopatógenas. Les vuelvo a dejar la bibliografía y no se olviden de revisar también los archivos de la introducción teórica a los trabajos prácticos en el aula virtual. Las bacterias fitopatógenas pueden, además de tener una etapa de vida como parásitos, también vivir como saprófitas, epífitas o endófitas. Las bacterias saprófitas, que pueden ser saprófitas o parásitas facultativas, pueden, por un lado, producir enfermedad en las plantas hospedantes y vivir como saprófitas en restos de material vegetal. Recordemos que de las bacterias más conocidas, solo 3 podían vivir en el suelo sin presencia de restos de plantas. Eran Agrobacterium, Ralstonia y Streptomyces. Por otra parte, hay bacterias que antes de colonizar los tejidos que van a parasitar, pueden tener una etapa de vida como epífitas, por ejemplo en el filoplano, es decir, sobre la superficie de las hojas. Menos común es la presencia de bacterias potencialmente patógenas como endófitas. En general, las endófitas no producen enfermedades. Si probamos a aislar bacterias de la superficie de una hoja sana, es muy probable que lo logremos, porque hay muchas bacterias que viven como epífitas, unas de esas tienen la capacidad de invadir los tejidos y causar enfermedades. Las que nos interesan a nosotros son aquellas que al colonizar la planta son capaces de producir una enfermedad. Estas son las patógenas, que como decía antes pueden ser saprófitas facultativas o, como las que vamos a ver ahora, parásitos obligados. Y aquí ubicamos a las vasculares fastidiosas, que son parásitos obligados, no pueden vivir fuera de células del hospedante o del vector. Supervivencia se refiere a la etapa en la vida del patógeno o en el ciclo de la enfermedad en que no está presente la planta hospedante, si nos referimos por ejemplo a un cultivo anual o cuando las condiciones ambientales son adversas. Algunas bacterias pueden pasar esta etapa como parásitos en tejidos vivos. Pueden ser semillas, lesiones viejas. En el caso de los parásitos obligados, esta es su única forma de supervivencia. Otras bacterias pueden permanecer como epífitas. En este caso cobra mucha importancia la formación de biofilms para protección en condiciones adversas. Y otras bacterias pueden permanecer como saprófitas en restos vegetales o en el suelo. Como les decía, en la supervivencia toma gran importancia la formación de biofilms. Esta biopelícula, formada por bacterias más una matriz de polisacáridos y otras moléculas, permite a las bacterias protegerse de temperaturas extremas, radiación y desecación, entre otros factores. La forma de ingreso de las bacterias a la planta nunca es directa. Las bacterias necesitan una abertura natural o una herida para ingresar a la planta, o en el caso de las fastidiosas, ser introducidas por un insecto vector. Las aberturas pueden ser estomas, heridas, hidátodos, nectarios. Si bien las bacterias pueden nadar usando sus flagelos, para ingresar a la planta necesitan la fuerza del agua libre. El período de incubación es el tiempo que pasa entre el ingreso del patógeno y la aparición de síntomas en la planta. Durante este periodo, las bacterias se establecen en los tejidos internos donde se multiplican. En la mayoría de las bacteriosis, llamadas parenquimáticas, las bacterias invaden los espacios intercelulares y desde allí interactúan con las células de la planta a través de sistemas de secreción que les permiten inyectar factores de virulencia, toxinas, enzimas, por ejemplo, dentro de la célula vegetal. Las bacterias vasculares invaden tejidos de xilema y o de floema. Estas pueden ingresar por las raíces, como en el caso de Ralstonia solanacearum, o, en el caso de las fastidiosas, a través de insectos vectores. Siguiendo con las bacterias parenquimáticas, el movimiento dentro de la planta se produce acompañando el flujo de agua. Las bacterias siempre necesitan un medio líquido. Las necrótrofas pueden generar y mantener estas condiciones de humedad a través de la producción de enzimas y exopolisacáridos. De allí que muchas veces las manchas y otras lesiones causadas por bacterias tienen un aspecto acuoso, como los que se pueden ver en la foto. Y una vez que han colonizado, se comienzan a ver los síntomas de la planta. Estos son el resultado de la interacción de las bacterias con las células vegetales. En el caso de las bacterias necrótrofas, pueden interferir en el metabolismo a través de toxinas u otros factores de virulencia. La acción de enzimas puede destruir la pared celular o las células completas, y si se encuentran en el xilema pueden obstruirlo e impedir el paso de agua y nutrientes.
En el caso de las bacterias que forman agallas o tumores, lo que ocurre es un aumento en número y tamaño de las células vegetales. El grado de avance de la enfermedad va a estar determinado por factores propios de la bacteria, factores del hospedante y de las condiciones ambientales. Para que se infecten otras plantas, las bacterias necesitan salir al exterior y exponerse a los agentes de dispersión. A diferencia de los hongos, las bacterias no forman fructificaciones, sino que la misma zooglea exuda al exterior, generalmente dependiendo de una alta humedad relativa. Y posteriormente pueden ser diseminadas por estos agentes. El principal modo de diseminación de las bacterias es el agua, para mayores distancias acompañada de viento. Así se forman aerosoles, que son muy pequeñas gotas de agua que pueden contener a las bacterias y después caer sobre otra superficie. También pueden ser diseminadas por animales y por malas prácticas de manejo de los cultivos.